Ahora sí, entonces, el perímetro de un cuadrado lo vamos a representar como P es igual a 4A, donde el A estaría representando el lado o la medida que mide el lado del cuadrado, y después de yo hacer el cálculo, como lo hizo el compañero, donde multiplicó el 4 por el 3, que sería el valor del lado, eso me da como resultado 12, que sería el valor de P, del perímetro. Cada lado va a valer 3. Recuerden que el perímetro es la suma de todo el contorno. Por lo tanto, tendría que sumar 3 más 3 más 3 más 3, y 3 sumado 4 veces es 3 por 4. Entonces lo escribo aquí, 4 por el valor del lado, y eso es igual a P, donde P es el perímetro. ¿Se entiende? Dígame. En el caso del cuadrado, yo tengo que multiplicar por 4 el lado. Si fuese un pentágono, por ejemplo, un lado regular, tendría que multiplicarlo por 5, porque serían 5 lados. O sea que el número se basa por los lados. En este caso se basa por los lados porque estoy hablando del perímetro. Si mi figura fuera un rectángulo, ¿cómo podría expresar de forma general el perímetro de un rectángulo? Fíjense que un rectángulo, miren, vamos a hacer aquí un rectángulo. Tiene dos lados que son iguales y otros dos lados que son iguales. Entonces, a uno de los lados yo le asigno una letra. Cualquiera. A. Entonces, a un lado le vamos a decir A. ¿Cuál es el otro lado que mide A? ¿Este de aquí arriba? Ah, ya, este. Ese de ahí también mide A. Ya, y el otro pongámosle otra letra. B. Ya, la B. Entonces, ¿cuántas veces tengo A? ¿Por cuánto multiplico el A? Por 2. Por lo tanto, el perímetro del cuadrado, que también lo voy a representar con una P, pero yo lo podría representar con otra letra. Podría decir, miren, el perímetro del cuadrado quiero que lo represente la U. Tengo que decir yo sí antes. El perímetro está representado por la U. ¿Ya? Pero en este caso vamos a representarlo con la P y me va a quedar que el 2, al multiplicarlo por la A, o la A minúscula, por lo general se trabaja con minúsculas. Ya entonces, continuamos. Estábamos, ponga atención aquí adelante. Gracias. Como multipliqué 2 por A, porque tengo 2 veces el lado A, ahora le voy a sumar los otros dos lados, que sería 2 multiplicado por B. Y de esta forma yo expreso el perímetro de un rectángulo. ¿Cómo podría expresar el perímetro, por ejemplo, de un círculo? ¿Cómo es? Pi por radio, pi 2 veces, es 2 veces el valor del radio por pi. 2 veces el valor del radio multiplicado por pi, que yo lo escribo así con palabras porque no tengo el dibujito que es así de pi, ¿lo conocen? Que son 2, ya, entonces ese como no lo tengo, yo lo escribo con palabras. Después aquí abajito hay una tabla donde ustedes van a poder ver hartos ejemplos de traducción de una expresión verbal a una expresión algebraica. El doble de un número, como estoy hablando de un número cualquiera, no sé cuál es el que represento con una letra. Entonces, escribo 2 por X, porque ese número me representa, o sea, esa letra X me representa un número cualquiera. Entonces, el doble de un número, 2 por X. Más 5, le sumo 5. Y así ustedes pueden ver aquí abajo, por ejemplo, el doble del cubo de un número se escribe así. El doble y el cubo es cuando el número está elevado a 3. Pero ustedes todavía no ven potencia. Ya. No importa.
Por ejemplo, miren, este es muy importante. La suma de 4 números consecutivos. Si tomo un número cualquiera, X, el consecutivo va a ser X más 1. Por ejemplo, el 1, un número, el 1. ¿Cuál es el consecutivo del 1? El 2. ¿Cómo obtuve el 2? Sumándole 1 al 1. ¿Cómo obtengo el siguiente del 2? Sumándole al 1, 2. Entonces aquí tengo X más 2. Y el que sigue de ese, X más 3. Y ahora vamos a explicar los ejercicios. Dice, representa con lenguaje algebraico las expresiones que están aquí abajo, la A, la B, la C, la D, esas tiene que usted expresar. Lo que está en azul es un ejemplo. Dice, la mitad de un número disminuida en el triple del mismo número. Entonces, identifico que a un número lo voy a denominar X, que es el primer paso, y luego vamos a representar. La mitad de un número es el número que yo escogí, representado con la X, partido en 2. Eso es la mitad de un número. Y si a eso, como después viene coma, es importante entender las comas aquí, esa parte del lenguaje, ¿ya? Porque una coma me puede cambiar, por ejemplo, que lleve paréntesis o que no lleve paréntesis, ¿ya? Entonces, disminuido, lo que yo ya hice de la mitad del número, le voy a restar disminuido en el triple del mismo número. Entonces, el mismo número que si hubiese sido de otro número, es con otra letra. Es el triple de I, por ejemplo. Porque estoy hablando de otro número, ¿ya? Pero si me dicen del mismo número, es con la misma letra. Entonces, por ejemplo, la letra A, el doble de un número aumentado 10. Entonces, si lo hacemos como dijo el compañero, representando el número con la A, el doble de A me va a quedar así, y si a eso le sumo 10 aumentado en 10 unidades, más 10. Y eso es todo. Ahora, el resultado de eso lo puedo saber. ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer para saber el resultado de eso? ¿Qué se les ocurre hacer para que eso les dé un resultado numérico? Darle un valor a la A. Si yo digo que la A vale 1, 2 por 1, 2 más 10, 12. Y ahí calculé un resultado. Pero si yo digo que la A vale 500, ¿puedo decir que la A vale 500 o no? 500 por 2, 100. 100 más 10, 110. ¿Ya? Entonces, el triple de... ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a calcular el triple de algo. ¿El triple de qué? De la suma, es decir, tengo que a una suma calcularle el triple. Entonces, esto se lee así al revés. El triple, y lo coloco en paréntesis la suma entre un número y 4 unidades. Así me quedaría la letra B. El triple de la suma, y como es una suma, esa suma yo la voy a escribir en paréntesis. Porque el 3 tiene que multiplicar el resultado de la suma primero. Por eso es que lo coloco en paréntesis. ¿Ya? El 25% de un número. Recuerden que con ustedes creo que vimos porcentaje y yo podía, por ejemplo, representar que el 25% es 25 partido en 100. Entonces, el 25% es lo mismo que 25 partes de 100 de un número que en este caso sería X, porque no está definido. 25% de X. Y el 25% o 25 partido en 100, si yo lo transformo en decimal, luego de dividir 25 dividido en 100, vamos a llegar a que me da un decimal 0,25. Entonces el 25% de un número se escribiría como 0,25 por X.
La mitad de un número más su doble, ese lo tendrían que poder hacer ustedes. La mitad de un número más el doble del número. La edad de Katia, disminuida en 3 unidades. ¿Cuánto es la edad de Katia? No, nadie sabe. ¿Y cómo la represento? ¿Ah? ¿Y cómo la represento? Con X, o con A, o con Y, con una letra, ¿ya? El triple de la diferencia entre un número, el triple de la diferencia va en paréntesis. El triple de, como es una multiplicación que va a multiplicar una suma o una resta, esa suma y esa resta va en paréntesis. Si me dicen el triple de un número, es 3 por el número. Si me dicen el quíntuple de un número, es 5 por el número. Pero si me dicen el quíntuple... Entonces, una expresión algebraica, dice, es un conjunto de números o símbolos relacionados entre sí por los signos de la operación, es decir, adición, sustracción, multiplicación y división. Una expresión algebraica está compuesta por términos algebraicos, los cuales están separados entre sí por los signos más o menos. Entonces, cada término algebraico consta de un coeficiente numérico y un factor literal. Ya. Lo que tenemos aquí es una expresión que tiene 2 términos. Los términos se separan por suma. Entonces, ¿cómo? Fíjense aquí. Como tengo aquí la primera parte, este sería el primer término, que está antes de la suma. Luego viene un signo, como una suma o una resta, que me va a separar de otro término. Entonces, en este caso, tendría 2 términos algebraicos. Cada uno de los términos algebraicos tiene un coeficiente numérico, donde si se fijan, en el primero sería una fracción, y el segundo sería un decimal. ¿Ya? Puede ser un entero, puede ser 5, 6, 7, decimal, fracción, ¿ya? Puede ser cualquiera de los números que ustedes conocen. Y un factor literal, es decir, una parte con letras, ¿ya? Entonces, tengo un término que está compuesto por un número y por letras, donde las letras pueden tener exponentes que los vamos a trabajar, obviamente, cuando veamos potencia. Si no hemos visto potencia, no vamos a trabajar con exponentes en las letras. ¿Ya? Entonces, pero podría tenerlo. La letra podría tener un numerito arriba chiquitito que se llama exponente, como el que está ahí, el 2, o como el 5 que está ahí, ¿ya? Entonces, tiene número, letra, exponente, y cuando se están sumando o restando entre ellos, estoy hablando de una expresión algebraica. Si hay 3 números, si hay 3 términos sumándose, la expresión tiene 3 términos. Tendrían que haber 2 signos. 2 sumas, o 2 restas, o una suma y una resta, ahí va a depender. ¿Ya? Entonces, ¿qué expresión algebraica representa el área y el perímetro de las siguientes figuras? Entonces, vea, yo voy a hacer el primero. Entonces, el perímetro lo voy a representar con una P, y esto sería, como es un cuadrado, ¿no es cierto?, 4 veces multiplicado del lado I. ¿Ya? Y el área, lo voy a representar con una A mayúscula, sería I multiplicado por I. Que eso es I cuadrado, pero da lo mismo, no hemos visto potencia. Con que lo escriba como I por I, está bien. ¿Ya? Eso tiene que hacer en la B y en la C. Usted puede buscar la fórmula del perímetro, la fórmula del área, y lo coloca con las letras que le están diciendo en la B y en la C. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer en la actividad 1. En la actividad 2, aquí, por ejemplo, tiene que escribir el coeficiente numérico. ¿Cuál sería aquí el coeficiente numérico? El 5, perfecto. Aquí la parte decimal, 0,7, un noveno, ¿ya? Y acá usted escribe el factor literal, lo escribe completo, con el numerito chico arriba y todo, ¿ya? Entonces, el primer factor literal sería A al cubo,
que es lo que está aquí, a elevado a 3 por b. Eso mismo lo copia en el factor literal. Y en el término algebraico usted tiene que armar el término con la parte numérica y con el número, que básicamente es poner todo junto, solo que el número primero. Entonces sería 12z elevado a 3 por x. Así quedaría el primer término algebraico. ¿Sí? Bien. Valorizar expresiones algebraicas, debes reemplazar los valores de las variables en la expresión algebraica y luego resolver. Me están diciendo que el valor de A vale 1, el de B vale menos 1 y el de C vale 2. Entonces me dicen, calcula A menos B más C. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar. El valor de A vale 1 en el A vale 1. Coloco el menos de resta, porque ese es el menos de la resta, y resulta que el B está negativo. Por eso es que lo pone ahí en paréntesis con el menos, porque es menos el número negativo. Y luego más C. Ese menos por menos se resuelve con multiplicación de la regla de los signos, es decir, menos con menos se transforma en un más. 1 más 1 me queda 2, más el otro 2 me da 4. ¿Ya? Hay que considerar los paréntesis, el orden, ¿no es cierto? Que primero se resuelve la multiplicación, la división y después la suma y la resta. Dice, en una prueba que rindió Karina, por cada respuesta correcta se le asignaban 5 puntos. Entonces, por ejemplo, a la respuesta correcta yo le voy a poner G o C de correcta. Y a las respuestas incorrectas yo las voy a nombrar I, de incorrectas. ¿Cómo me quedaría entonces esto? Por ejemplo, ¿cuánto puntaje va a sacar? El puntaje que va a sacar va a ser las correctas multiplicado por 5 más las incorrectas menos las incorrectas multiplicada por 3. ¿Por qué menos? Porque le quito a los puntajes de las buenas, le quito el puntaje de las malas. Perdón, debería ir por aquí. Repito, por cada pregunta correcta se le dan 5 puntos. Entonces, si yo tengo 4 respuestas correctas, lo que tengo que hacer es multiplicar 4 por 5, para ver cuántos puntos voy a tener de las respuestas correctas. Y las respuestas incorrectas, por ejemplo, si tengo 2 incorrectas, multiplico 2 por 3, y esos 2 después los resto. Al puntaje de las buenas le quito el puntaje que tenía de las malas, me va a dar el puntaje total que tiene que tener la persona. Entonces usted después reemplaza en las correctas el 21 y en las incorrectas el 7. Y ve cuántos puntos tuvo. Ya. Bien, aquí es reemplazar. Me dan la fórmula de la fuerza, que está medida en kilogramos multiplicado por metros partido en segundos. Entonces, usted puede reemplazar o los kilos, o la masa, o los segundos. Dice, si un cuerpo tiene una masa de 20 kilómetros y acelera a 25 metros partido por segundo, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar en m partido en segundos el valor del 25 y en los kilos el valor del 20. Y como se están multiplicando, los multiplico, ¿no es cierto? Y me va a dar el resultado de la fuerza. Ya, chiquillos, aquí en las ecuaciones me explican también con una balanza, apoyándome de una balanza, cómo funcionan las ecuaciones, que son una igualdad, donde yo para poder despejar una variable o encontrar un valor para una letra, debo mover de un lado de la igualdad al otro, de modo que la incógnita me quede solita. Eso es lo que hacemos en una ecuación. Entonces, ahí sí. Entonces, para poder resolver una ecuación, por ejemplo, aquí, fíjense que acá está expresado con letras. Esto después lleva números. El A, el B y el C llevan valores numéricos y solo la X, que es mi incógnita, es la que queda
con letra que sería una variable. Entonces, aquí movilizan lo que debiese ser un número, el A, lo resta en ambos lados de la igualdad, y si se fijan, desaparece del lado de la X. Si el A, por ejemplo, valiera 2, tengo que restar 2 a ambos lados de la igualdad. Resto 2 aquí y se va a eliminar el 2 y me va a quedar aquí al otro lado, pero con su inverso aditivo. El A que estaba ahí me va a quedar aquí al otro lado de la igualdad con su inverso aditivo. El B, que está multiplicando a la X, me queda a este otro lado de la igualdad, pero con su inverso multiplicativo, es decir, está multiplicando, queda aquí al otro lado dividiendo. Si aquí el A está dividiendo, lo escribo al otro lado de la igualdad multiplicando. Y luego, y ahí se me despeja el tiro. Y si aquí el A está multiplicando, pasa dividiendo. No es que pase dividiendo, pero se escribe al otro lado con el inverso multiplicativo. Multiplica aquí, al otro lado divide. Entonces, guiándose por eso, ustedes pueden responder las ecuaciones que están aquí. Entonces, en este caso, el 12 es el que muevo primero. Como está sumando, el inverso aditivo lo escribo al otro lado, me va a quedar menos 12. Y es aquí muy importante que ustedes sean muy ordenados y que sigan los pasos así. ¿Qué quiere decir? 5x es más 12 es igual a 37. Entonces, yo abajo tengo que escribir todo igual, de nuevo, 5x, solo que ahora el 12 va a quedar al otro lado con el inverso aditivo. Y ahora el x me queda solito, y el resultado de 37 menos 12, que usted lo va a calcular en su casa, después lo va a tener que dividir por 5. Y ahí encuentro el valor de la x. ¿Tiene pregunta? Usted puede comprobar si es que esto está bueno, porque esto le va a dar un resultado el x, supongamos que le da 3. Entonces usted reemplaza el 3 aquí en la x, y 3 por 5, y calcula el resultado y ve si le da lo mismo que al otro lado de la igualdad. Lo puede comprobar de esa manera. ¿Ya? Todos se hacen muy similar, se puede guiar, como les decía, por esto que está aquí arribita, que es como la fórmula general de cada tipo de ejercicio que les puede tocar. ¿Ya? El A, el B y el C son letras, que podrían ser números, por si usted se le olvida cómo se hace, se guía de esto que es la forma general de resolver una ecuación. ¿Ya? Entonces, esos son ejercicios de ecuaciones, y luego tendría que venir estos son problemas. Chiquillos, las inecuaciones se resuelven de la misma forma, creo que no las vamos a alcanzar a ver. Se resuelven igual, solo que el resultado se expresa distinto. Mayores que, menores que. Esa es toda la diferencia. En vez de ser igual a un número, me sirven los que son más grandes que ese número o más chicos que ese número.